Lifetime estrena la nueva temporada de Avísame cuando llegues y continúa con su campaña de prevención de la violencia hacia la mujer. Estuvimos en una conferencia de prensa para dar a conocer más detalles y esto fue un poco de lo que pasó. Soy Pablo Macotela, bienvenidos a Luciérnaga Informativa. Es una gran pregunta y sin duda la que tenemos siempre que abordar. En particular, desde el Museo Memoria y Tolerancia estamos convencidos que es el desconocimiento, la ignorancia, lo que lleva a generar, por ejemplo, cuestiones de discriminación o de exclusión. Y en este caso en particular de la mujer, se suman también cuestiones culturales de cómo hemos sido formados, tanto hombres como mujeres. Platicábamos un poquito antes del evento sobre esas líneas de cómo dentro de esta sociedad se nos forma con ciertas nociones de que, por ejemplo, los varones tienen ciertas facultades o ciertas habilidades que valen más que aquellas que las que tenemos nosotras como mujeres. Y en ese sentido se va devaluando nuestro papel como mujer y de tal manera que llega a experimentarse una circunstancia en la que somos consideradas como objetos o como entes fácilmente desechables. Y entonces, si somos seres fácilmente desechables, pues ¿por qué no golpear a la mujer? ¿O por qué no subyugarla? ¿O por qué no controlar sus finanzas? ¿O por qué no dejar que se forme, que tenga una carrera, que salga adelante por ella misma? Y así sucesivamente. O sea, es una cuestión que va escalando y que va creciendo, que dentro de estas diferentes nociones culturales que les comento, van generando que a la mujer se le deje de lado y por ende no se le cuide, se le maltrate, se le abuse, se le golpee, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, este tipo de cuestiones, sobre todo culturales, que también se han ido perpetuando, han generado toda esta circunstancia, pero sí me gustaría señalar, para empezar, que pues es una cuestión social que no solamente nos atañe a nosotros las mujeres estar revisando estos temas y hablándolos, sino que nos toca a todas y a todos. Y es que como parte de la campaña permanente de Lifetime para prevenir la violencia hacia la mujer, el canal además realizó una serie de acciones que buscan generar conversación en torno a la prevención de este tipo de hechos, entre las que se encuentran la participación en un panel de conversación con expertos en el Museo Memoria y Tolerancia de la Ciudad de México. Sí, pues bueno, creo que definitivamente, de entrada, muchas gracias por la invitación, estoy muy contenta de estar aquí. Definitivamente nos podremos quedar hablando de esto días, semanas, porque es algo bastante multifactorial, ¿no? Que vemos todos los días, pero no lo vemos, ¿no? Esta parte de los sesgos inconscientes y cognitivos, en donde todo a nuestro alrededor, desde que somos pequeñas y vamos creciendo, pues nos dicen que no somos suficientes o que no podemos hacer ciertas cosas o que no podemos llegar a ciertos espacios, ¿no? Y no es que te lo digan de manera literal, sino es que está en todos lados, ¿no? Y esto creo que se junta con lo que podemos llamar matrices de opresión, ¿no? En donde tenemos que tomar en cuenta también las diferencias dentro de las mujeres. No va a ser lo mismo pues lo que voy a vivir yo como una mujer blanca de clase social alta, ¿no? Que tuve el privilegio de estar en universidades privadas, ¿no? De a lo mejor formarme en el extranjero. No va a ser la misma lucha que va a tener pues, una mujer que trabaja, que hace un traslado de 3 horas porque trabaja en Nesa, porque vive en Nesa o en Ecatepec y viene a la Ciudad de México y gana un salario de 400 pesos al día, ¿no? Entonces definitivamente como la lucha no es la misma y no vamos a tener las mismas opresiones, y creo que muchas veces eso es lo que pasa, que creemos que la violencia de género es igual para todas y no quiere decir que sea menos o más, simplemente es diferente, y entender las diferencias hace que podamos también de entrada en temas de política pública tenerla bastante diferenciada, y por otro lado en temas de estrategias y de buenas prácticas, pues definitivamente va a ser diferente. Entonces creo que hay mucho que hacer, hay mucho que hacer desde diferentes enfoques y desde diferentes también personas, ¿no? Porque creo que, lo hablamos también anteriormente, luego vi como que este es un tema de mujeres, ¿no? Y al final esto no es un tema de mujeres. Y qué más me gustaría a mí que dejemos de tener que mandar estos mensajes de
a qué hora llegas a casa o cuándo llegas o voy para allá, pero todavía no estamos ahí. Y lo peor de todo es que siento que las mujeres tenemos un trabajo ya hecho en donde está buenísimo que tengamos nuestra voz, que alcemos, que lo usemos, pero si no trabajamos en el tema de masculinidades y en cómo los hombres pues tienen que hacer ahora sí que su parte de trabajo para que esto no siga sucediendo, entonces nos quedamos incompletas. Entonces bueno, creo que no sé si por allá, Sara, ¿quieres? Te paso un micro. Gracias. Yo nada más para complementar, creo que no hay una sola causa, ¿no? Es un problema que tiene muchísimas causas y que sí viene de un sistema pues promocionado durante muchos años. Y si nos ponemos a pensar, pues ni a los hombres ni a las mujeres nos enseñaron a crear una relación sana, ¿no? Crecimos aprendiendo, viendo ejemplos, y muchas veces una de las más fuertes causas es la normalización que vivimos, ¿no? Yo personalmente crecí en entornos en donde pues muchas cosas eran normales, que hoy en mi vida adulta me doy cuenta que no lo son. Entonces, pues sí, creo que es pues ir paso a pasito, un poquito también desnormalizando todas esas violencias que hoy vemos como normales, y de ahí ir avanzando para erradicar estas pues violencias escaladas que vemos pues ya en un problema pues gigantesco, que a lo mejor comenzó con cierta educación que nos dieron desde pequeños y que no se nos enseñó a marcar ese límite desde ese momento. Bueno, yo la verdad es que creo que, pues como bien comentan las demás panelistas, coincido, yo creo que el origen multifactorial pues le da cabida a estas situaciones. Para mí la crianza y la educación pues son la base que te pueden llevar o bien por un camino de buena convivencia con la sociedad, o te puedes convertir en todo lo opuesto, ¿no? En un verdugo de tu sociedad. Evidentemente, como decían, pues hay elementos que están fuera de la mano, como cuestiones psicológicas y demás, pero yo creo que la básica es la educación, la crianza y la sociedad, la contención que le da a este tipo de acciones y de delitos, porque realmente pues es eso, ¿no? La violencia a la mujer es un delito. Pues creo que esa es la pregunta más difícil de entrada, porque llevamos toda una vida creyendo que la violencia se ve, ¿no? Que la violencia es un golpe, y de entrada la misma violencia física puede ser invisible. ¿Qué quiere decir esto? Hay muchos hombres muy listos que pegan, pero no pegan lo suficiente como para sacar un moretón, o pegan, pero lo hacen en lugares en donde no se ve, ¿no? Entonces la violencia física ni siquiera siempre es completamente visible. Pero aparte de eso, pues tenemos otras violencias que son y han sido normalizadas desde hace años: la violencia económica, la violencia psicológica, ¿no? Violencia patrimonial, violencia sexual, en donde pues de verdad es bien difícil, porque nos han enseñado que lo que es violencia es prácticamente cuando ya te pegaron o cuando ya estás en un callejón y entonces alguien te obligó a tener relaciones sexuales, ¿no? Cuando de verdad la violencia se ve en todas partes. Salimos a la calle y yo les puedo decir, o sea, de verdad, 10 momentos o espacios en donde está habiendo cierta violencia, justo como la metáfora de lentes púrpura es esa, que una vez que te pones estos lentes púrpura, metafóricamente hablando, empiezas a desnormalizar las violencias que hemos visto, que hemos vivido, y empiezas a generar como cambios y estrategias para empezar a eliminarla o erradicarla, cambiarla. Y entonces creo que para detectarlo, primero es entender que todas las personas y víctimas de violencia son diferentes, que no hay una víctima perfecta, porque luego eso queremos hacer creer, ¿no? Que las víctimas tienen que estar llorando en su cuarto, cuando no es así. Cada persona tiene mecanismos de defensa y ahora sí que maneras de reaccionar al trauma que son diferentes. Entonces como que sí podría ser una cuestión de pues revisar estas banderas rojas, que puede ser temas de control, celos, pero también temas de cambios emocionales, ¿no? Si de repente vemos que nuestra amiga de toda la vida pues ya no quiere salir, ¿no? Y de repente pues la vemos muy triste, ¿no? Algo está pasando como con
su persona, a veces es simplemente el preguntar qué está pasando, puedo estar ahí para ti, ¿no? Y es una manera de detectarlo, pero definitivamente es difícil porque hemos normalizado toda la violencia, ¿no? Toda la que no es física, tanto así que tenemos series y películas que se burlan de las violaciones sexuales, ¿no? Esta película de Carla Souza de ¿Qué culpa tiene el niño? Es prácticamente una oda a la violación. Estas series que dicen como The Walk of Shame o El Camino de la Vergüenza, pues es prácticamente lo mismo, una oda a la violación, pero está completamente normalizada en la sociedad. Entonces, bueno, creo que me puedo quedar hablando de esto mucho tiempo, pero les voy a pasar la palabra. Hay una estrategia que se llama espiral de la violencia, que es una muestra de cómo somos tratadas y que te ayuda también como a determinar si existe o no un elemento violento, por ejemplo, dentro de tus relaciones. Esa espiral de la violencia empieza con palabras, con ofensas, con ciertas cuestiones de ay, eres una tonta, o ay, qué mensa, ¿cómo se te olvidó? Pero va subiendo y entonces de esas palabras crece a un empujoncito con el codo, o a un empujón ya con la mano un poco más fuerte, y de ahí sube a un pellizco, algo que ya te duele, y de ahí sube a un golpe, a una bofetada, sube a una patada, sube a este objeto es tuyo, lo amas y es un recuerdo maravilloso de tu vida, lo hago pedazos. Esa espiral es una estrategia que les invito también a que por ahí la busquen en internet, que te va mostrando también a la par, un poco se relaciona con lo que nos platica Tania hay violencia física y hay violencia psicológica, hay violencia emocional, que tú puedes ir detectando a través de esta estrategia de la espiral de la violencia, porque lo que hace es llevarte de la mano por las diferentes etapas que puedes ir viviendo de un entorno violento precisamente, y de ese objeto que yo rompo, que a ti te representa algo, paso a quizá romperte el brazo y a tirarte y golpearte, y entonces ya es un punto en el que tu vida empieza a correr peligro. Lo importante de la espiral es darnos cuenta que se va incrementando la intensidad del maltrato al grado que esta espiral termina en el feminicidio. Entonces, ¿cómo detectar la violencia? Revisar esta espiral, tratar de detectar si nos encontramos en algún punto y sobre todo ser muy conscientes de que si empieza con una palabra ofensiva, puede subir a un golpe, el golpe puede subir a quebrarte un hueso y de ahí lamentablemente, ¿qué otra cosa queda? Te pueden quitar la vida. Yo les sugeriría revisar esta especie de plantilla para poder determinar en qué punto estamos y ojalá que no nos encontremos en ninguno de ellos. Yo, bueno, creo que uno de los puntos más especiales para poder detectarla es escuchar a nuestro cuerpo. Desde la plataforma de Violeta es muy raro el usuario o la usuaria que llega y dice estoy viviendo violencia, pero sí llegan y dicen siento mucha ansiedad, me duele mucho la cabeza, me siento muy ansiosa todo el tiempo, no sé qué estoy viviendo, no sé qué está mal, estoy en una relación y me siento cómoda, pero siento que algo no está bien. Y esa espinita de que algo no está bien, eso que nos está diciendo nuestro cuerpo, es ese indicio al que le tenemos que poner atención. Porque una vez que le ponemos atención y le ponemos foco, podemos empezar a nombrar eso que nos está sucediendo. Y al nombrarlo, podemos ya buscar ayuda, pedir ayuda e ir sumando herramientas que nos ayuden a salir de esa situación. Pero algo pues súper importante para identificarlo en esta sociedad que tiene muy normalizada la violencia es escuchar nuestro instinto. En Violeta usamos mucho la referencia del patito de hule, porque si yo les pregunto si se ve como pato, se mueve como pato y se escucha como pato, ¿qué es? Pues un pato. Y lo mismo pasa con la violencia. Eso que se ve, se escucha y se siente como violencia, aunque nuestra cabeza y nuestro racionamiento nos diga que no lo es, porque lo hemos visto mucho, pues también es violencia.
Bueno, yo quisiera complementar estas intervenciones diciendo que en esta era de información hay tantos contenidos, hay tanta comunicación, tantos textos, tanta gente hablando de que yo creo que hay que estar abiertos a diferente información, a escuchar, a ponerles nombre, como comentaba hace rato compañera panelista, de violencia sexual, económica, física, hay violencia vicaria y pues, hay que informarla. Yo no sabía que era la violencia vicaria y es utilizar a los hijos para castigar a las madres y no dejarlos ver. Lamentablemente muchos contenidos también audiovisuales romantizan esta violencia y le quitan un poco esa pues, de violencia, ¿no? Como que le quieren limitar la violencia y metiendo un poco de humor, un poco de chiste y no, tenemos que estar atentos y siempre está esta violencia permanente y si ustedes se fijan en contenidos que antes veíamos en televisión que eran socialmente aceptados, que fuera un señor en un camión haciéndole tocamientos a una persona y antes nos daba gracia y eso no está bien, eso lo sufren miles de mujeres a diario, que le peguen, que los golpeen, antes pues nos daba risa, era parte de la cultura, y si no me pega, no me quiere, o sea, tenemos que estar atentos, si uno no se siente bien, como comentaban hace un momento, si sientes algo y no le sabes poner nombre, hay que estar atentos, buscar opciones de ayuda para informarse y bueno, es como yo creo que debemos actuar como sociedad y no solamente para mí, sino también para mi hija, para mi hermana, para mi esposa, hay que estar atentos. Yo creo que como sociedad tenemos que ser un apoyo, ¿no? Tenemos que ser unos aliados para identificar y levantar la mano y no dejar que se vulneren a las mujeres más. Desde TV movies, docu-series, series scripted o dramatizadas que traen pues bueno a pantalla muchas de estas circunstancias que vive de violencia a las mujeres. Entonces en este caso el pretexto de juntarnos aquí y hablar de esto es avísame cuando llegues. Este tipo de contenidos que tienen como objetivo para nosotros, que si bien vienen de Estados Unidos y nosotros tratamos de regionalizar una temática bien complicada que sabemos que a nivel continente se vive una violencia sistemática hacia la mujer, que la están lastimando, la están secuestrando, la están asesinando. Entonces, para nosotros, tener este tipo de contenidos y se visibilice esta violencia, que se identifiquen factores, patrones que les sirva de herramienta, no solo a nuestra audiencia femenina, que nosotros somos un canal enfocado a mujeres, sino a todos los que estamos alrededor como sociedad participemos y las cuidemos, que si bien ellas se cuidan, que son independientes y tienen digamos que la libertad de ser felices y vivir, salir a la calle, también que se sientan seguras, nosotros estar ahí para apoyarlas, para protegerlas cuando sea necesario. Entonces nuestros contenidos, al traer estas temáticas a pantalla, pues lo que tratamos es que no se normalice, de que se haga común y que no pasa nada, sino es un pretexto más para traer esta conversación y juntarnos con las expertas y que la gente diga, hey, la violencia no para y no es de un solo día, no es en el mes de la mujer o en el Día Internacional de la Mujer o en el Día Alto a la Violencia, es todo el año. Por eso nosotros arrancamos este año desde marzo y nos seguimos, todo el año tenemos este contenido y tenemos vivas estas iniciativas, estas campañas en el canal para buscar concientizar a la sociedad y no normalizar. Sabemos que en la calle hay, llamémoslo individuos que creen que tienen el derecho de lastimar, poseer, asesinar a las mujeres y no, nosotros no podemos quedarnos callados, tenemos que estar activos como sociedad. Avísame cuando llegues desde el lunes 4 de marzo a partir de las 11 de la noche.